Bien, buenos días a todos. Vamos a empezar con la clase de hoy día. La programé para este día esta clase porque estamos un poquito retrasados por los exámenes que tuvieron la anterior semana y porque estaba yo con baja médica, ¿sí? Entonces, para que estemos al día con el avance de lo que es la próxima semana, que es su segundo parcial, con este tema ya entra lo que es el segundo parcial, entonces para que ustedes quedemos bien con los temas para su examen, ¿sí? Los temas para su examen son 4 exactamente, ¿no? Como se los envié al grupo de WhatsApp, ¿no? Esos 4 temas son los que van a entrar al segundo parcial. El examen del segundo parcial es el mismo o el formato es el mismo que el primer parcial, ¿no? Que ya ustedes lo dieron, ¿verdad? Entonces, lo mismo para esta próxima semana, que a partir del lunes empiezan sus segundos parciales, ¿verdad? De forma virtual, ¿sí? Entonces, lo mismo le van a salir las preguntas, ¿no? De los 4 temas que les envié para que rindan su examen, su segundo parcial, ¿sí? Bien, vamos a empezar entonces con el tema de hoy día. El tema de hoy día se denomina sistemática o clasificación de los seres vivos, ¿no? Un tema muy interesante en cuestión a la clasificación de todos los seres que se consideran vivos y que están clasificados dentro de los 5 reinos existentes o seres vivos que se encuentran sobre la faz de la Tierra, ¿sí? Por más diminuto que sean estos organismos o estos seres vivos, son considerados como tal porque cumplen las características que caracteriza a cualquier tipo de ser vivo, ¿sí? Y no importando el tamaño que presente. Bien, entonces, vamos a empezar definiendo qué es la clasificación, ¿no? Muchas veces hemos escuchado esta palabra y exactamente qué viene a ser la clasificación es el hecho de ordenar alguna cosa, en este caso diferentes tipos de especies, en grupos siguiendo algunos tipos de normas o reglas para su clasificación, ¿sí? Porque no podemos clasificar algo que no tiene características semejantes, por ejemplo, en grupos homogéneos, ¿verdad? Entonces, para la clasificación se siguen diferentes tipos de parámetros o características para que se puedan identificar ciertos organismos, ¿no? Entonces, la definición de clasificación es la acción o el efecto de ordenar o disponer por clases o por órdenes o por grupos ciertas características que presentan estos seres vivos, ¿sí? Bien, según la clasificación científica de clasificación, prácticamente comprende la parte teórica y la parte práctica, porque ambas van juntas, ¿sí? No puede ir la teoría separada de la práctica. ¿Por qué? Porque se complementan ambas, ¿sí? Entonces, eso engloba lo que es la clasificación, ¿sí? La clasificación o taxonomía, también muchas veces hemos escuchado este término de taxonomía. ¿Qué viene a hacer la taxonomía? Viene a ser ordenamiento a través de normas o reglas científicas que son parámetros que se deben cumplir al momento de la clasificación. Bien, vamos a ver un poquito de historia y como todo tiene su inicio, la clasificación comienza hace bastante tiempo, donde surgieron los primeros científicos o los primeros estudios que se dieron acerca de los seres vivos, ¿sí? Prácticamente ya sabemos que el invento de lo que es el microscopio ayudó bastante a lo que es la clasificación de especies. ¿Por qué? Porque antes solamente se consideraban reinos a los seres que se podían observar a simple vista, o estaban dentro de los reinos los seres vivos que estaban, que se podían observar macroscópicamente o que yo podía ver a simple vista, ¿sí?
Se desconocían otros reinos, como es el caso de del reino Moneras, por ejemplo, los protistas, que son microscópicos. Se desconocían totalmente estos tipos de reinos porque no había un equipo o un aparato con que observarlo, ¿sí? Entonces, en el principio, se conocían solamente dos reinos vivos, que era el reino animal y el reino vegetal, ¿sí? Estos dos reinos fueron clasificados por primera vez por Aristóteles. Entonces, Aristóteles clasificó estos dos reinos, ¿no? Y se limitaban por ciertas características que presentaban, ¿no? Entonces, ¿qué características tenía Aristóteles para clasificar a las plantas y a los animales? Tenía criterios y características muy básicos como el movimiento y la alimentación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, Aristóteles clasificó a las plantas como organismos, como seres inmóviles o estáticos que no se podían trasladar de un lugar a otro, tal como son las plantas, y son organismos autótrofos porque pueden producir o generar su propio alimento, ¿sí? A través de la fotosíntesis y mediante el proceso llamado fotosíntesis, ¿sí? Mientras que los animales eran clasificados por Aristóteles por ser móviles, porque se transportaban de un lugar a otro, y eran organismos heterótrofos porque dependían de otros organismos para sobrevivir, ¿sí? Sabemos que los animales pueden ser herbívoros o carnívoros dependiendo de la forma de la alimentación, ¿no? Pero ambas formas dependen de otros organismos para sobrevivir, ¿no? Entonces, esa era la forma de clasificar de Aristóteles a estos dos reinos que fueron los primeros que se llegaron a clasificar en un comienzo, ¿no? Al principio de los estudios que se dieron, ¿sí? Ya en 1894 surge otro científico de apellido Haeckel, quien él clasifica a tres reinos ya, ¿sí? Aquí ya se da a conocer o se descubre o se inventa lo que es el microscopio, ¿no? Entonces ya se puede ver organismos más diminutos, ¿sí? Entonces Haeckel, aparte de los reinos animal y vegetal que ya habían sido clasificados por Aristóteles, él clasificó un reino más y lo llamó protista, ¿sí? ¿Quiénes son este reino protistas o quiénes pertenecen a este reino? Pertenecen organismos microscópicos prácticamente que son organismos flagelados, ¿no? ¿Qué quiere decir flagelados? Que tienen locomoción propia o que se pueden mover de un lugar a otro, ¿no? Y generalmente son los organismos que viven en agua, en un medio acuático, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de los protozoos, por ejemplo, como son las amebas, las giardias, ¿no? Todos esos flagelados pertenecen a este reino, ¿no? Entonces, en 1894 ya Haeckel clasifica a tres reinos: el reino protista, el reino animal y el reino vegetal, que ya habían sido clasificados anteriormente, ¿sí? Más adelante, cuatro reinos ya son clasificados o se conocen ya cuatro reinos. Y este es clasificado, este reino más, que viene a ser el reino Moneras, es clasificado por un científico de apellido Copeland, quien él da a conocer un reino más observando los microorganismos más diminutos o los más pequeños que se pueden observar microscópicamente, como es el caso de las bacterias, ¿no? Entonces, él al grupo de las bacterias y a todas las especies de bacterias que se conocen, los clasifica dentro del reino Monero, ¿sí? Entonces, hasta 1956 ya se conocen cuatro reinos de seres vivos, ¿no? El reino Monera, el reino protista, el reino animal y el reino vegetal, ¿sí? Y por último, tenemos al último reino que se llegó a clasificar, que viene a ser el reino fungi, ¿sí? El reino fungi no quiere decir que este reino pertenece al reino de los hongos, ¿sí? Todos los hongos, los macroscópicos, como se pueden ver aquí, que son los que aparecen cuando hay bastante humedad en el jardín, por ejemplo, o en sobre algún sustrato de algún vegetal, ¿no? De la corteza del vegetal también aparecen.
O también los hongos que aparecen en el pan, por ejemplo, en descomposición o en alguna fruta en descomposición, como son los mohos que le llamamos comúnmente, ¿no? Entonces, esos hongos también pertenecen al grupo de fungi, ¿sí? Los hongos macroscópicos, que son los que se pueden observar a simple vista, y los hongos microscópicos, que necesito yo un microscopio para observar, ¿sí? Entonces, ambos pertenecen al reino fungi. Les mencionaba que fue el último en dividirse este reino o en clasificarse, porque antes se los estudiaba a los hongos como plantas, ¿sí? No quiere decir que hayan pasado desapercibidos, por ejemplo. Hasta incluso antes que los reinos moneras y protistas, ya se conocían los hongos, pero se los estudiaba como plantas. ¿Por qué se los estudiaba como plantas? Porque eran organismos estáticos y se creían que podían producir su propio alimento, ¿no? Lo que en 1969, ya con estudios más científicos y estudios más específicos acerca de estos organismos, como son los hongos, se llegó a determinar que son organismos que dependen de otros para sobrevivir y para sintetizar su alimento, ¿no? Ellos no pueden autoalimentarse, como es el caso de las plantas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no presentan clorofila los hongos, al igual que las plantas. Las plantas tienen ese color verde o esa pigmentación gracias a la clorofila, y donde hay clorofila se puede realizar la fotosíntesis, que es el proceso ayudado por la luz del sol, que ellos pueden alimentarse, ¿no? Los vegetales. En cambio, los hongos no presentan ese pigmento, por lo tanto, por esa simple característica, fueron separados del grupo de los vegetales y se creó un nuevo reino, como es el reino fungi, por ejemplo, ¿no? Que es el reino que se conoce, el reino de los hongos, ¿sí? Entonces, hasta 1969 ya se conocen los 5 reinos existentes y que son conocidos y estudiados hasta el momento, ¿no? Como el reino monera, el reino de las bacterias, el reino protista, el reino de los flagelados, ¿no? De las amebas, de las giardia, del trypanosoma cruzi, como se ve aquí en la imagen, el reino fungi, que es el reino de los hongos, el reino animal, el reino de todos los animales en general, el reino de las plantas, donde se encuentran todos los vegetales o todas las plantas que conocemos, ¿no? O que podemos observar a simple vista. Bien, pero ¿qué criterios se siguieron para clasificar esos 5 reinos que hoy se conocen? ¿Sí? En el principio había mucha controversia, no se llegaba a un acuerdo de cómo clasificar a estos reinos, ¿no? Porque cada científico tenía una idea diferente al momento de clasificar a las especies, ¿no? Porque hay una gran diversidad, ¿verdad?, de los seres vivos. Entonces, ahí se adoptaron varios sistemas que fueron denominados el sistema artificial, por ejemplo, y el sistema natural. ¿En qué consistía el sistema artificial? Consistía en que los seres vivos se podían clasificar según los criterios arbitrarios que estos presentaban. Por ejemplo, se llegó a creer que se podían clasificar los seres vivos en los seres vivos que podían volar, por ejemplo, que tenían esas características de vuelo, o los que vivían en un medio acuático, ¿no? Entonces, esas características se adoptaron en los sistemas artificiales, pero este sistema no duró bastante tiempo, o no duró por mucho tiempo, porque luego surgió el sistema natural. Entonces, si en el sistema artificial decía que estas características, por ejemplo, se podían clasificar a los organismos por las características, como es el caso del vuelo, por ejemplo, de todos los que podían volar, prácticamente ahí entraban desde los insectos, como son las moscas, las aves, los murciélagos, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenían características similares que eran el vuelo, pero presentaban otras características que eran bastante importantes también y que no tenían semejanza común. Por ejemplo, un ave
y una mosca, ambas pueden tener esa característica de vuelo, pero tienen otras características más notorias que fueron tomadas por los científicos que eran más importantes, ¿no? Como por ejemplo, la forma de reproducción, por ejemplo, ¿no? Entre un ave y un murciélago, por ejemplo, el ave tiene características de reproducirse mediante lo que son los huevos, ¿verdad? Que son seres ovíparos, las aves, mientras que los murciélagos sabemos que son mamíferos, ¿verdad? Entonces, esas características se contradecían, ¿no? Entonces, lo que no dio lugar a que se adopte completamente este sistema de clasificación artificial, ¿sí? El sistema natural, ¿no? Fue el que se llegó a un consenso y se pudo adoptar este sistema, ¿no? Por las características comunes que presentaban, ¿no? Y las características más específicas de ciertas especies, ¿no? Entonces, los sistemas naturales que decían que los seres vivos se podían clasificar según los criterios basados en las relaciones evolutivas, ¿no? Tal es el caso de la forma de reproducción, por ejemplo, ¿no? Entonces, aunque estos seres vivos no tengan características morfológicas o características que yo las pueda observar a simple vista y que sean bastante homogéneas, pero tenían las características de reproducción como los mamíferos o los ovíparos, por ejemplo, ¿no? Entonces, se llegó a clasificar de esta manera utilizando los sistemas naturales, ¿no? Tal es el caso del delfín, por ejemplo, que es un ser vivo que es considerado mamífero, y el murciélago, por ejemplo, ¿no? Ambos tienen características a simple vista bastantes diferentes, ¿verdad? Pero la forma de reproducción tienen características comunes, ¿no? Igualmente que las aves, por ejemplo, las aves y los pingüinos son otros ejemplos, ¿no? Entonces tienen características de la misma forma de reproducción, ¿no? Entonces, para la clasificación se adoptó este sistema, como es el sistema natural, ¿no? Y en los sistemas modernos de clasificación surgen científicos, como es el caso de Linneo, por ejemplo, quien dio la primera idea en clasificar a las especies y que éstas tengan una identificación propia, ¿no? Entonces, da a conocer lo que es la nomenclatura binomial, quien dice que esta forma de clasificar a las especies que las especies deben tener un género y una especie al momento de clasificarlos, ¿no? Entonces, desde ahí se da a conocer lo que son los nombres científicos que debían presentar cada ser vivo, ¿no? ¿Para qué se adoptan los nombres científicos o para qué se colocan los nombres científicos a las especies? Para tener un listado, por ejemplo, a nivel mundial, ¿no? Y que cada especie esté registrada en un listado, ¿no? Y todas esas especies sean encontrados al momento de realizar estudios, por ejemplo, científicos sobre esas especies, ¿no? Entonces, Linneo fue el primero en dar su idea de cómo clasificar a las especies según el nombre científico que éstas presentan. Bien, entonces, también habló de taxonomía. ¿Qué viene a ser la taxonomía? La taxonomía viene a ser el nivel jerárquico que presentan cada una de las especies, ¿no? Y que todos los seres vivos estamos caracterizados por esa taxonomía, ¿sí? Entonces, ¿qué es la taxonomía o qué es una clasificación taxonómica? Es una jerarquía de diferentes características que me dan acerca de una especie. Por ejemplo, el ser humano, su nombre científico, fíjense en este cuadro, en esta tabla, su nombre científico del ser humano es el Homo sapiens, ¿sí? Que es, según los estudios científicos, las especies de donde hemos evolucionado o donde ha evolucionado el hombre, ¿verdad? Entonces, ese Homo sapiens
tiene una descripción jerárquica. Por ejemplo, el hombre o el ser humano pertenece al dominio que viene a ser eucaria, que viene a ser la forma de la forma celular que está estructurado, ¿no? Entonces, el reino, pertenecemos al reino animal, ¿no? Porque estamos dentro de ese reino. El filo, que viene a ser la división también, que es cordados, ¿no? Cordata se escribe, pero quiere decir cordados porque es la columna vertebral, por ejemplo, que presentan la mayoría de los animales o de los animales que son considerados mamíferos, por ejemplo, ¿sí? La clase es mamalia o mamífera. El orden es primates porque se dice que tenemos características muy similares a lo que es la especie de los primates que vienen a ser los monos, por ejemplo, ¿no? La familia homínides, el género Homeo y la especie Sapiens, ¿no? Lo mismo para una planta, ¿no? Por ejemplo, aquí está la clasificación o la taxonomía del girasol, por ejemplo, que es una planta, ¿no? Que generalmente la cultivan para la producción de aceite. Entonces, el girasol pertenece al dominio Eucaria, al reino Plantae o al reino vegetal, al filo Anthophyia, que es una división de las plantas, a la clase Dicotyledonea, que es un grupo de plantas, al orden Asterales, a la familia Asterácea, al género Helianthus y a la especie Anus, ¿sí? Entonces, el nombre científico del girasol es Helianthus anus, ¿sí? Que es como su nombre y como su apellido que presentan cada especie para presentar un nombre científico, ¿no? Más adelante les voy a explicar esto de los nombres científicos, ¿sí? Entonces, la taxonomía, como les decía, es cómo clasificar a los organismos y que me indiquen una característica propia de ese ser vivo, ¿no? Entonces, ¿por qué se habla de taxonomía y por qué no se dejan a las especies, por ejemplo, con los nombres comunes que se conocen? Porque muchas veces los nombres comunes pueden dar características equivocadas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, los nombres comunes, por ejemplo, son colocados dependiendo de la región o del lugar donde se encuentren o sean más comunes esos organismos o esos seres vivos, ¿no? Y los nombres comunes son dados por las personas por ciertas características que presentan, pero los nombres comunes van a variar de una región a otra, ¿sí? De un país a otro, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, es la palta, ¿verdad? Acá la conocemos como palta y en México le dicen aguacate, ¿verdad? La palta, ¿sí? Entonces, el nombre científico de la palta es la Persea americana, ¿sí? Entonces, ese nombre científico aquí en México, en cualquier parte del mundo, es conocida como la palta, ¿sí? Entonces, es una forma más práctica y más directa de realizar estudios específicos acerca de un ser vivo que yo quiero estudiar, por ejemplo, ¿no? Si pongo en el internet, por ejemplo, en el Google, que es el buscador más utilizado, si pongo aguacate, pues en algún lugar del mundo o en Perú o en Ecuador o en algún otro país, me puede salir que puede ser algún utensilio, ¿verdad? Entonces, ahí varía, ¿sí? Entonces, pero si coloco el nombre científico de la palta, que es la Persea americana, pues me va a salir la planta de la palta y todas las características de descripción desde el fruto y toda la morfología que presente esta planta, ¿no? Entonces, por eso es importante los nombres comunes. Fíjense estos ejemplos de acá, porque no es utilizado o por qué los nombres comunes no son tan importantes, por ejemplo, ¿no? El caballo de mar, por ejemplo, es un nombre de un pez, ¿verdad? El caballito de mar que sabemos que es un animal marino.
Pero una persona, por ejemplo, que no tiene muchos estudios, vamos a decirlo así, o que vive en lugares o comunidades alejadas, ¿no? Puede interpretarlo de otra forma este animal. Por ejemplo, se puede imaginar un caballo, que es el caballo de 4 patas que comúnmente se conoce, ¿no? Y que vive en el mar, ¿sí? Pero sabemos que el caballo de mar es un pez, ¿sí? O es una especie de pez que es un animal marino, ¿verdad? Entonces, por eso los nombres comunes no son tan utilizados específicamente, ¿no? El pepino de mar, por ejemplo, ¿qué se nos viene a la mente cuando escuchamos este término o este nombre de pepino de mar, ¿no? Nos imaginamos, por ejemplo, un pepino que es un vegetal, ¿no? Que puede crecer en el mar o cerca del mar, ¿no? Pero, sin embargo, es un animal que tiene una forma de pepino y que es marino, ¿verdad? Entonces, también hay formas de equivocarse en ese término. O el gusano de aro, al escuchar este término gusano, yo me voy a imaginar una larva, ¿verdad? Pero, sin embargo, el gusano de aro es el nombre común que se le da a un hongo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, nada que ver, ¿verdad? Con el nombre común, ¿no? Entonces, por eso es necesario conocer los nombres científicos que presentan ciertos animales o ciertos seres vivos, ¿verdad? Bien, ¿cómo se llegan a clasificar los seres vivos? Los seres vivos se llegan a clasificar según las categorías que presentan o según las características. Por ejemplo, ¿qué características? El tipo de célula que presentan, ¿sí? Hay organismos que son unicelulares, como es el caso de las bacterias, por ejemplo, y hay organismos que son pluricelulares por el caso de que presenten muchas células, ¿no? O hay organismos que son procariotas, por ejemplo, como hemos visto en los temas de células, ¿no? Que los organismos procariotas o las células procariotas las presentan las bacterias, que son organismos que tienen células que no presentan un núcleo para almacenar el material genético, ¿sí? Mientras que hay otros organismos que son eucariotas y que presentan núcleo para almacenar el material genético, ¿no? Entonces, según el tipo de células, pueden haber organismos procariotas y organismos eucariotas, ¿no? El número de células, pueden haber organismos unicelulares que están formados por una sola célula y hay organismos pluricelulares que están formados por más de una célula, ¿no? El modo de nutrición, que es la forma de obtención de energía, también se puede clasificar a los seres vivos, por ejemplo, las plantas. Todas las plantas son organismos autótrofos porque pueden producir su propio alimento, ¿no? Y los organismos heterótrofos vienen a ser organismos que dependen de los autótrofos para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, también esas son características para la clasificación, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la nomenclatura binomial? Nomenclatura quiere decir la clasificación y binomial viene a ser que todos los seres vivos o todos los nombres científicos de los seres vivos están compuestos por dos nombres. Bi quiere decir dos, ¿verdad? Por dos nombres, un género y una especie. Entonces, por eso es que ustedes van a ver los nombres científicos de cualquier especie viva, de ser vivo, y que ese nombre científico está conformado por dos palabras, ¿sí? Que viene a ser el género y la especie, ¿sí? Por ejemplo, el Homo sapiens, que es el nombre científico del ser humano, Homo viene a ser el género y sapiens la especie. Dos palabras, fíjense, ¿sí? El nombre científico del maíz, de la planta del maíz, es Sea maíz. Género es Sea y especie es maíz, ¿sí? El nombre científico, fíjense, del arroz que consumimos casi a diario es Oryza sativa. El género viene a ser Oryza y la especie sativa, ¿sí? Entonces, todos los nombres científicos van a estar conformados por dos palabras, pero hay algunas excepciones que ya les voy a describir más adelante. Entonces, los tipos de nomenclatura para su mejor estudio se han clasificado en ciertas áreas de estudio como es la zoología, por ejemplo, que es el estudio específico de ciertas especies animales, la botánica, que es el estudio de vegetales, las bacterias, que estudian estos microorganismos, ¿no? Como son las bacterias, y los virus, que también son organismos que
se llegan a estudiar por ciertas características y para colocarles los nombres científicos específicos que estos deben tener, ¿sí? Entonces, hay reglas para que yo pueda escribir un nombre científico de cualquier ser vivo. Por ejemplo, la primera regla de un nombre científico es que la primera palabra, que viene a ser el género, esté escrito siempre con mayúscula, ¿sí? La primera letra con mayúscula. En el caso de la especie, siempre la debo escribir con minúscula, no la debo escribir con mayúscula, ¿sí? La tercera regla es que el nombre que utilizo para escribir un nombre científico tiene que ser en latín. ¿Por qué en latín? Porque los primeros estudios acerca de los seres vivos se dio en Roma, en Grecia, y allá la lengua nativa es el latín, ¿sí? O el idioma nativo es el latín. Entonces, por eso que todas las especies o todos los nombres científicos están escritos en latín, ¿no? La cuarta regla es que cuando se escribe el nombre científico manuscrito, ¿no? Si lo escribo en un cuaderno, por ejemplo, se debe subrayar el nombre científico, o si utilizo una máquina de escribir o una computadora, debo colocar características al nombre científico de negrilla y cursiva, ¿no? Para que sea bien escrito el nombre científico. O si se identifica alguna subespecie o variedad, también tienen otras características para su descripción, ¿no? De estos nombres científicos, ¿sí? Bien. Entonces, el nombre científico muchas veces puede derivarse de cualquier fuente, por ejemplo. Puede ser muchas veces en homenaje a una persona, cuando una persona describe por primera vez esa especie nueva para la ciencia, puede colocar su apellido, por ejemplo, en honor a esa persona que la describió por primera vez. Por ejemplo, el Solanum andersoni es una especie de papa. Todas las papas que conocemos, las harinosas, las holandesas, las grandes, las pequeñas, ¿no? Todas las especies vienen a ser del género Solanum, ¿sí? Entonces, esta es una especie de papa, por ejemplo, que fue descrita por el doctor Gregory Anderson, quien era un científico que estudiaba o que estudia especies vegetales, ¿sí? Entonces, él la dio a describir, la describió por primera vez para la ciencia. Entonces, en honor a él, le colocó la especie Andersoni, ¿no? Anderson fue llevado al latín, ¿no? Entonces, por eso se escribe Andersoni, ¿no? Entonces, puede ser en homenaje a una persona, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si ustedes escribieran una especie nueva para la ciencia, por primera vez que se describe esa especie, pueden fácilmente colocarle su apellido para que quede en honor a ustedes o a la persona que describió por primera vez esta especie, ¿no? Otras características puede indicar alguna característica de la especie, como por ejemplo cuando la especie es común, ¿no? Se le coloca la especie comunis, ¿no? Por ejemplo, el Ricinus comunis es el macororó, ¿sí? No sé si conocen a macororó, es una planta que crece mucho sobre los caminos o sobre las veredas muchas veces, ¿no? Y esa planta es bastante rápida en reproducirse, ¿no? Entonces es una especie bastante común, entonces por eso lleva el término comunes en la especie, ¿no? O también rosmarinus officinalis, todas las plantas que últimamente se han clasificado como medicinales, por ejemplo, llevan en la terminación de la especie officinalis, ¿sí? Por ser medicinal. El rosmarinus officinalis es el nombre científico del romero, por ejemplo, ¿no? Entonces es conocida como una planta medicinal, entonces por eso la definición, ¿sí? O muchas plantas, o muchas especies pueden indicar alguna característica de una localidad geográfica. Por ejemplo, el Prosopis chilensis, por ejemplo, es una especie de algarrobo o de cupecí, que lo conocemos acá, ¿no? Entonces, se denomina Prosopis chilensis porque es una especie de cupecí propia de Chile o endémica de Chile, ¿sí? Entonces, por eso la terminación chilensis. O la jungla boliviana, fíjense, es una especie endémica para Bolivia, entonces por eso lleva en la terminación de la especie
boliviana, ¿no? Entonces, eso me indica, ¿no? El lugar geográfico de esa especie. Por ejemplo, una especie de Chile y esta es una especie de Bolivia, por ejemplo. O el caso de la manga, por ejemplo, la manga, su nombre científico es Mangifera indica, ¿no? Entonces me está indicando que la manga es una especie endémica de la India, ¿sí? Y que de allá ha sido introducida a lo que es América, ¿no? Lo que es Sudamérica. Bien. Otras características que indican los nombres científicos es cuando se encarga o se encarga de escribir una especie, una variedad, por ejemplo, ¿sí? El nombre científico no varía, lo que varía es la variedad. ¿Qué es la variedad? La variedad viene a ser una característica que me describe una especie, por ejemplo. Estas son ya alteraciones que han sufrido diferentes especies acerca de características que genéticamente ha modificado y el hombre, ¿sí? Por ejemplo, la Brassica oleracea, variedad oleracea, viene a ser la especie de repollo, que es de color verde, ¿no? Pero hay un repollo que es de color morado, ¿verdad? O lila. Entonces, esa especie de repollo viene morado, viene a ser la variedad capitata. Pero fíjense, el nombre científico no varía, lo que varía viene a ser la variedad, ¿no? O la modificación que se le ha hecho genéticamente. ¿Sí? Y así como estas, hay otras especies que describen estas características, ¿no? O como es el caso de las plantas híbridas, por ejemplo. En los híbridos, ¿por qué nos damos cuenta que es un híbrido, por ejemplo? Porque vamos a ver que el nombre científico lleva esta característica de una X, por ejemplo, entre las dos palabras, entre los dos términos científicos, ¿no? Como es la menta piperita, por ejemplo. La menta piperita viene a ser lo que es un híbrido que ha sido la mezcla entre dos tipos de menta, como es el caso de la menta espicata y la menta acuática, por ejemplo, que dio como resultado la menta piperita. Pero ¿por qué está esta descripción de esta X aquí? Porque esto me indica que viene a ser un híbrido o una nueva, un nuevo híbrido o una nueva especie